hay comportamientos de nuestros gatos que no terminamos de entender. Y a veces es bastante complejo ir un poco averiguando de dónde vienen todos esos comportamientos y por qué están ahí. Para eso te voy a dar 2 preguntas con las que vas a poder no solo entender mejor a tu gato, sino resolver cualquier problema de comportamiento, cualquier problema en la convivencia que tengas con él. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué? ¿Por qué hace este comportamiento nuestro gato? Y esta pregunta tiene que ver con la historia de aprendizaje de nuestros gatos, es decir, esa mochila que he ido cargando de diferentes aprendizajes, de diferentes experiencias y que han dado pie a que ahora este comportamiento esté ahí. Es decir, que al final todos los comportamientos no nacen de la nada, sino que se han ido aprendiendo, ya sea porque en algún momento le hemos reforzado, es decir, le hemos dado una consecuencia agradable, o nuestro entorno también ha podido darle esa consecuencia agradable, pero también puede ser que, haya habido un mecanismo de lo que llamamos castigo, es decir, pues ha tenido una consecuencia negativa, ya sea por parte de nosotros o por parte del entorno. El ejemplo más típico que podemos poner pues es un gato a lo mejor de una protectora que viene de una historia de maltrato, donde le han pegado, donde ha tenido que sobrevivir en la calle y al final pues toda esa mochila se va cargando, todas esas malas experiencias se van llenando. Pero no todos los comportamientos tienen que ver con una historia un poco más dramática, ni tienen que ver con el maltrato. Simplemente, pues a lo mejor nuestro gato, por ejemplo, maulla por las mañanas porque cada vez que nos hemos levantado le hemos dado una latita de comida. Esto es una consecuencia positiva, es un refuerzo y por tanto, pues ha hecho que ahora a las 6 de la mañana nos despierte todos los días, aunque hayamos puesto el despertador mucho más tarde. ¡Despertador! ¡Son las 2 de la mañana! Incluso muchas veces pasa que este aprendizaje se generaliza. Es decir, comienza con algo simple, algo muy concreto y poco a poco va pasando a otras áreas. Y me explico, te voy a poner un ejemplo de un caso real que me pasó. Resulta que me llamaron porque había un gato que tenía mucho miedo a las visitas. Pero miedo nivel a hacerse pis, caca, maullar, gutural cada vez que venía alguna visita. Y claro, esto estaba generando pues mucho malestar en la clienta que decidió ponerle remedio. Cuando empezamos a entrevistarla y empezamos a evaluar un poco qué es lo que estaba pasando, me comentaban que nada más llegar el gato, pues al día siguiente, había pasado muy poco tiempo que estaba en esa casa, vino a hacerle una revisión una veterinaria que trabajaba a domicilio. Es decir, en vez de llevar al gato al veterinario, pues ellos pensaron que le iba a producir menos estrés que viniera la veterinaria a la casa, le hiciera la revisión porque tenía un problema en el oído y así pues se iban a ahorrar el transporte, se iban a ahorrar pues todo el estrés que conlleva llevar la veterinaria. ¿Qué pasó? Pues que la visita fue un poco traumática para el gato, ya que le produjo dolor, ¿no? Tenían que mirar el oído, tenían que meterle unas gotas, tenían que tomarle la temperatura y eso, pues quienes tenéis gatos entenderéis que al final es algo que generalmente a todos los gatos pues no les suele molar demasiado. ¿Qué pasó? Que esta primera experiencia que había tenido en su casa, aunque había sido solo con esta mujer, con esta veterinaria, se fue generalizando, es decir, ya cada vez que pasaba otra persona dentro de casa, se pensaban que era de nuevo la veterinaria y se asustaba todavía más. De hecho, si llevaban abrigos un poquito más largos, que eran parecidos a la bata de esa veterinaria, pues el gato se asustaba todavía más. Al final tuvimos que trabajar un proceso de darle la vuelta a todo ese aprendizaje para que el gato pudiera estar mucho más a gusto cada vez que venían las visitas. Justamente esta pregunta, que es la del por qué hace este comportamiento, tiene que ver con ir a la raíz del comportamiento. Pero muchas veces no es suficiente y necesitamos ir todavía más. Y entonces para eso tenemos la segunda pregunta, que es el ¿para qué? ¿Para qué hace este comportamiento nuestro gato? ¿De qué le sirve hacer ese comportamiento a nuestro gato? A veces es más importante el para qué, porque el para qué tiene que ver con la función que hace ese comportamiento en la vida de nuestro gato. Te voy a poner
Otro ejemplo. Imaginemos un gato que nos muerde las manos. Podemos preguntarnos el por qué y ir a la raíz un poco de cuando era pequeño, que empezaba a morder y demás. Pero si no nos hacemos la pregunta de para qué, qué función tiene esa conducta de morder en nuestro gato, no vamos a poder hacer nada. Porque no es lo mismo que un gato nos muerda para llamar la atención, que el gato nos muerda porque está aburrido y al final es su forma de quitarse todo ese estrés, que a lo mejor nos muerda porque le resulta muy divertido y porque obtiene ese placer del morder. Entonces, aunque haya un mismo comportamiento, en varios gatos puede ser una función totalmente diferente. Es decir, podemos ver que el gato hace algo, pero vale, ¿para qué lo hace? Ninguna conducta que haga nuestro gato la hace por hacer. O sea, todas tienen un motivo, todas tienen una explicación que hay detrás, que a veces es más difícil de descubrir. Ahí entra un poco en juego lo que hacemos justamente en las asesorías de educación felina, que es un poco ir desentramando todo eso para ver cuál es la función que tiene en nuestro gato ese comportamiento, porque a veces está un poco enmascarada, a veces es difícil saber realmente pues qué función, qué obtiene de todo eso. Entonces, en el momento en el que ya obtenemos esa respuesta de para qué, ya es que la forma de solucionarlo es lo más simple, porque en el mismo ejemplo de antes de un gato que muerde las manos, pues si es por aburrimiento vamos a meterle otras cosas para que no se aburran. Si es por diversión vamos a darle otra alternativa más divertida. Si es porque tiene estrés, está agobiado y es su forma un poco como para quitarse ese estrés encima, pues vamos a darle otras estrategias de enriquecimiento ambiental para que al final vaya reduciendo ese estrés. Entonces, a partir de ahí, a partir de que sabemos el por qué y el para qué, ya podemos empezar a trabajar realmente en la conducta de nuestro gato. Y recuerda que si necesitas un asesoramiento personalizado con tu gato, puedes contactarnos a este correo que aparece aquí o seguirnos en nuestras redes sociales, donde te iremos contando otra serie de consejos que seguro que te van a servir para mejorar la convivencia con tu gato.